Hola, bienvenidos a un video más de la serie Psicoanálisis, Cine y Subjetividad. En esta ocasión voy a hablar acerca de la serie El Pacificador, Peacemaker, que viene de no solo basado en los personajes de cómic de DC, sino en el tratamiento que James Gunn le da a su versión de Escuadrón Suicida. En donde retoma y sale de ahí una especie de spin-off, ¿no?, de esta película con respecto a este personaje en particular interpretado por John Cena, que es el pacificador, Peacemaker, y que nos invita a reflexionar acerca de el goce en la fantasía racista, puesto que algo que va a distinguir a este personaje y que James Gunn desarrolla de alguna manera no solo en la película Escuadrón Suicida, sino con mayor detalle en El Pacificador, ya que al concentrarse en este personaje, eh, esos elementos racistas de este personaje que bien primero puede ser francamente un antagonista en la película, y que en esta serie puede hacer hay un tratamiento en donde puede transformarse incluso ya en un héroe. De ahí que por eso nuestro título, El Pacificador, Peacemaker. ¿De verdad quieres probarlo? Haciendo alusión al título de la canción de que abre este divertido presentación de la serie, en donde todos los personajes están bailando, pero en especial nos vamos a concentrar sobre el goce en la fantasía racista. De hecho, este video y esta idea viene a partir de una serie de videos que me tocó ver ampliamente recomendados del canal de YouTube Go, el Monitor Geek, que ya en otras ocasiones he comentado y que yo soy fan del trabajo que hace este chico, y que en uno de ellos, uno de los más recientes, se hace la pregunta más obvia con respecto a la serie del Pacificador. ¿El Pacificador es un superhéroe racista? ¿Sí? Pero él se concentra después en su análisis en lo que nos presenta con relación a la relación de este personaje, Christopher Smith, con su padre, y hace un análisis en relación a lo que desde otras teorías sociológicas, psicológicas, se habla acerca del racismo. Por ejemplo, algo que presenta es que desde un primer momento el reencuentro que tiene el pacificador Christopher Smith con su padre, y parece que eso lo resalta el video de Go, el Monitor Geek, que encontramos esta relación que tiene con su padre y en donde parece que el padre lo toma de forma indiferente, no le importa que estuvo en la cárcel, no le importa que estuvo a punto de morir y todo eso, sino que la única forma en como el hijo Christopher Smith le parece que logra el interés es cuando habla de este compañero del Escuadrón Suicida, Bloodsport, que le comenta acerca de la tortura que vivió, tortura de las ratas a través de las manos del padre. Y después de que se atacan de la risa, de alguna manera divirtiéndose de esa tortura, termina el padre diciendo, por favor dime que ese maricón no fue el que te disparó, de una forma así ya acusatoria. Sabemos que el padre se revela como un supremacista llamado Dragón Blanco, que además es misógino, que gusta de programas como Infowars, de la extrema derecha, muy famoso de la extrema derecha estadounidense, y es el que hace, también es el que hace las armas del pacificador. Nos damos cuenta que él es el que le construye sus cascos, que le dan poderes y todo esto, ¿no? Pero además vemos como Chris, el pacificador, además está afectado por haber asesinado a Rick Flag, cuestionando su rol como superhéroe patriota, ¿no? Eso el Monitor Geek lo resalta como algo importante, puesto que vemos como sí le afectó al pacificador el asesinar a Rick Flag, el héroe, digamos, el militar con conciencia que aparece en el Escuadrón Suicida. Y después el Monitor Geek hace un análisis en relación a cómo funciona entonces la relación del racismo y nos habla de cómo hay toma este concepto más de la psicología y la sociología, que habla de la pirámide del odio, y nos habla de cómo en la base de la pirámide hay prejuicios, estereotipos y chistes, y cómo esto puede ir creciendo hasta terminar en actos de violencia, genocidio y todo eso. Sin embargo, en esa visión, algo que es importante es que
a reserva de lo que plantea el Monitor Geek, me parece que el psicoanálisis podría aportar algo en relación también a esta lógica que aparece en el racismo, porque aunque claramente puede haber una diferencia o hay una diferencia en estos escalones de esta pirámide, de pasar de empezar con chistes racistas a terminar con genocidio, es muy interesante, o la propuesta del psicoanálisis sería pero ¿qué los conecta a ambos? ¿Cómo va creciendo esa pirámide? ¿Qué es lo que se mantiene? Y uno de ellos tendríamos que empezar por el aparente más inocente de todos, que son los chistes. Porque incluso la escena del pacificador con su padre es muy interesante cómo están gozando de un chiste, ¿no? Se están burlando de cómo este tipo de niño era torturado por su padre, ¿no? Y eso que no le dijo que era afroamericano, ¿no? Y después este tipo de acusación, pero ese maricón no fue el que te disparó, ¿sí? Donde también aparece este aspecto machista, misógino, homófobo. Entonces, lo interesante es de que lo que sí se conserva va a haber un cierto tipo de goce. El concepto de goce va a ser importante recuperarlo desde el punto de vista psicoanalítico para entender qué es lo que sí conecta desde el chistecito racista. Que aquí lo importante será darnos cuenta cómo, aunque no se termine golpeando a alguien o matando a alguien o haciendo así, sí se mantiene el mismo goce racista desde la presentación de los chistes más inocentes. Y aquí aprovecho y confieso que lo que ya me empuja justamente a hacer este video es haberme encontrado con este libro y en especial el ensayo que lo abre, el libro de Lacan y la raza, racismo, identidad eh, y teoría psicoanalítica, que es un compendio de ensayos de diferentes psicoanalistas y de estudiosos teóricos críticos, coordinados especialmente por Sheldon George y Derek Hook, quienes tienen una amplia trayectoria en trabajos donde vinculan el psicoanálisis con el racismo y con la crítica ideológica del racismo. Pero el texto que abre y que me parece que nos guía muy bien o nos puede guiar bastante bien en estos comentarios con respecto al pacificador es el artículo que abre, que es de Todd McCowan, el enardecimiento de la turba de linchadores, racismo y goce a través del otro. Y Todd McCowan inicia planteando la idea de una pequeña crítica hacia la noción común que cuando a veces se busca o la teoría social que va en relación, y la psicológica también, que va en relación al racismo, no es extraño encontrarse la noción del sesgo inconsciente, unconscious bias. Sin embargo, McCowan critica esta noción de unconscious bias porque aunque se refieren al inconsciente, no hablan del inconsciente, es más bien como una lectura un poco más humanista o cognitiva de que, claro, hay ideas preconcebidas, hay prejuicios, hay mala información que hace que seamos racistas. Y lo que McCowan dice, ahí se pierde algo de lo que es la propuesta del inconsciente desde psicoanálisis. Y dice McCowan, porque el concepto sesgo inconsciente denota el racismo que tienen las personas, pero por falta de conocimiento. No la parte del racismo que es efecto del inconsciente, que no es simplemente falta de conocimiento o ignorancia, sino lo que uno hace sin poder saberlo antes de actuar. Sigo con la cita de McCowan, tomando esta comprensión del inconsciente como nuestro punto de partida, debemos invertir la relación entre racismo y conocimiento. Para encontrar la raíz del racismo, no debemos mirar los déficits en el conocimiento, sino los éxitos, los excesos en el goce. Estos éxitos ocurren a través de la fantasía. Un análisis del racismo que se centra en el inconsciente debe tomar la fantasía como punto de partida. Porque McCowan hace una crítica entonces de que, con esta idea de que, bueno, es que no sabes la historia, mira, los afrodescendientes fueron por la esclavitud y entonces te enseñaron que bla, bla, bla.
Y aquí McCowan hace una crítica de, no, es que se puede haber conocimiento, incluso conoce personas, judías, conoce indígenas, conoce afrodescendientes y te vas a dar cuenta que son gente como uno y que entonces vas a cuestionar tu conocimiento, que tus prejuicios son solo falta de conocimiento. Y lo que dice McCowan es, no es falta de conocimiento. El inconsciente no opera solamente o no opera desde falta de conocimiento, sino al contrario, sino hay algo ahí más que parece que tiene una función en mí y él lo localiza en una fantasía, la fantasía racista, como acceso a un cierto goce. Y aquí, cuando leí este artículo de McCowan, me acordaba de esta escena de Bastardos sin Gloria, Inglourious Basterds, de Quentin Tarantino, del 2009, que toca unas ideas muy interesantes, aunque bueno, como es Tarantino, toca ideas geniales, pero de repente como que no las profundiza, o sea, obviamente se inclina más porque termine siendo un espectáculo divertido sus películas. Pero sus diálogos y ciertas ideas que aparecen son interesantes como de analizar. Y una de ellas es esta que aparece en Bastardos sin Gloria, una de las mejores escenas, que es la escena inicial, en la que el coronel de la SS, el coronel Landa, va buscando judíos en la ocupación nazi en Francia y llega con este granjero, Lapetit, a interrogarlo. Después de recordar la relación, están platicando y de repente llegan a un punto en donde hablan, Landa le recuerda la relación en la propaganda nazi sobre considerar a los alemanes como unos halcones, o sea, si habría que darles características de animales de los alemanes y de los judíos, los alemanes serían como unos halcones y los judíos serían como unas ratas. El coronel Landa de la SS nazi, ante la explicación del granjero de Petit de atacar a las ratas porque propagan enfermedades, Landa, porque le dice, ¿por qué odia a las ratas? Landa le menciona a Le Petit. Cualquier enfermedad que las ratas puedan transmitir, una ardilla también puede. Sin embargo, no comparten la misma animosidad de las ratas hacia las ardillas. Ambas son roedores y de no ser por la cola, son iguales. O sea, le dice, pero ¿por qué odia? Porque una rata si entra, la agarraría a escobazos, pero si entra una ardilla, no la atacaría. Aunque la Petit trata de racionalizar y dice, pues las enfermedades son sucias, son malas, dice, pues no, cualquier enfermedad que una rata pueda traer, la rabia, por ejemplo, que bueno, no transmiten rabia, les da rabia, pero no transmiten rabia a las ratas, pero imaginemos algún otro tipo de enfermedad de contagio. Cualquiera que pueda contagiar una rata, la puede contagiar también una ardilla. Y entonces donde se lo muestra, la Petit dice, es un pensamiento muy interesante, Herr Coronel. Y Landa dice, sí, pero no importa qué tan interesante sea el pensamiento, no cambia en nada cómo se siente usted. Muy interesante, ese punto es el que conecto con lo que dice McCowan. Aunque diga, sí es cierto, ¿no? O sea, no distingue nada una rata de una ardilla. Entonces, pero ¿por qué no se siente igual? ¿Por qué no siento lo mismo cuando veo una rata que cuando veo una ardilla? Y dice, no le gustan las ratas. Realmente no sabe por qué no le gustan. Todo lo que sabe es que las encuentra repulsivas. Claro, ahí Tarantino ya no explora ese punto, pero es una idea muy, muy interesante. Al menos nos muestra cómo no tiene que ver con en sí la rata o en sí la ardilla. Tiene que ver con algo que aparece en mi cuerpo al momento de presenciar una o la otra. Llegamos ahora a la noción de fantasma, de fantasía. Voy a preferir la traducción más cercana a la palabra fantasma en el francés de Lacan, aún teniendo claro que tradicionalmente se traduce como fantasma, como para hacer esa aclaración que es la noción de Lacan con respecto a la propuesta de Lacan con respecto a la fantasía. O sea, no es la fantasía según Freud, no es la fantasía de forma popular, pero lo quiero retomar de esta manera para seguir el texto de McCowan. En la fantasía racista, nos dice McCowan, como en cualquier fantasía,
el objeto no tiene importancia. El único significado que tiene el objeto de la fantasía racista es que es inalcanzable. Aquí resaltamos algo que trabaja Zizek con respecto a, poner el ejemplo tomado también de Lacan, el de el hombre, el marido con celos patológicos, ¿no? Que en su síntoma es que es muy celoso. Y menciona Zizek, no tiene que ver con las cualidades o características que tenga su pareja. No tiene que ver incluso con que la pareja efectivamente esté siendo infiel o no. Este, la pregunta ahí es por qué eso, cómo sostiene cómo obtiene su deseo, su goce, su subjetividad, digámoslo así. Este, el pensar a su pareja todo el tiempo engañándolo, ¿no? Y también Zizek retoma que eso se aplica, por ejemplo, con los nazis, que sería infructuoso e incluso contraproducente plantear que tratar de convencer a un nazi de que los judíos son buenos. No, mira, no todos son ladrones. No, mira, no todos andan seduciendo buenas mujeres alemanas. No, mira, no todos les importa solamente el dinero. No, o sea, porque entre más aparece eso, pareciera como si lo que le despierta tiene que ver con las características del objeto racializado. Tiene que ver con, porque mira, ¿cómo no? Si ellos controlan los bancos y lo hará, que en muchas ocasiones puede decir, pues sí, tal vez sí, ¿no? Pero eso es lo que sostiene y da fuerza a lo que sientes de repulsión con respecto a ellos. Entonces es ahí donde hay que cuestionar esa idea de que es el conocimiento o las características particulares que tenga el objeto. No, tiene que ver con puede ser cualquier objeto, puede ser el judío, puede ser, que incluso diríamos, y aquí por eso comparto esta imagen de un texto formidable que se llama Fantasías masculinas, Male Fantasies, en la que el autor hace todo un análisis de historias, narrativas, cartas, de este grupo de soldados alemanes después de la Primera Guerra Mundial, que son los más radicales, que posteriormente se van a convertir en la base de los grupos paramilitares y militares ya después en la Alemania nazi. Y en todos ellos, que aparece obviamente toda una serie de fantasías y de odio con respecto al extranjero, al judío, ¿no? Pero la relación o la progresión ahora sí que del último al primero, terminan con el judío, antes está el comunista y antes está la mujer proletaria. Y antes la mujer en toda su expresión, ¿no? La idea de lo femenino como lo primero racializado, ¿no? Entonces podríamos decir que el racismo es una extensión de la angustia del hombre frente a la mujer, ¿no? El objeto fantaseado en esta fantasía racista es originalmente la mujer, y todo eso ya después se va derivando en incluso muchas de las características que se van a lanzar hacia el judío, por ejemplo, en la Alemania nazi, son características, y el texto lo presenta a detalle, que se relacionan más con la angustia ante lo femenino, ¿no? Esto de el engaño, la supersticia, la hechicería, lo erótico, tentador y no sé, unas tantas cosas más. Pero lo interesante es de que lo dice McCowan, lo más importante, o sea, puede tomar diferentes caras el objeto racializado, pero lo más importante es de que sea inalcanzable porque se le supone algo. Seguimos con McCowan, dice, lo que caracteriza la fantasía racista y la diferencia con otras formas de fantasía es que el obstáculo para el objeto, lo que impide el acceso del sujeto al goce sin restricciones, es el otro racializado. Es como, yo quisiera acceder a un goce total, pero lo impide. El objeto racializado el otro racializado es el que me impide a mí gozar completamente porque me lo arrebata. Seguimos con la cita de McCowan, que está en pantalla. El jugador clave de la fantasía es el otro racializado, porque esta figura hace que el objeto sea inalcanzable. El goce total, ¿no? Como obstáculo
para el goce completo, el otro racializado es responsable de todos los fracasos del sujeto y de la sociedad. Por eso no es extraño que en la clásica enunciación de acusación al objeto racializado, y por eso estamos como estamos, ¿no? Porque las mujeres salieron a trabajar, es que la sociedad va de mal en peor. Porque están llegando tantos inmigrantes, por eso hay tanta violencia y vamos de mal en peor. Estamos en una crisis económica, ¿no? Entonces los judíos tienen la culpa y el avance del comunismo. Hay que detenerlo para make Germany great again, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo McCowan lo localiza claramente. Esto que me parece es relativamente evidente, pero que es culpar al otro de los fracasos del sujeto y de la sociedad, esa es una primera parte, pero además siempre suponiéndole que es el otro también el que es un obstáculo para que yo goce plenamente. Tiene acceso a algo que yo no puedo acceder. Yo, el racista, obviamente. El otro racializado impide, seguimos con McCowan, que el sujeto goce del objeto al monopolizar el objeto para sí mismo. ¿Sí? Ellos nos están quitando los trabajos, ellos nos están quitando las oportunidades. El goce ilegítimo del otro racializado ocurre a expensas del sujeto de la fantasía. Este otro goza en lugar del sujeto, provocando resentimiento por el otro racializado. No es que la diferencia racial exista primero y luego traiga consigo diferentes relaciones con el goce. En cambio, establecemos que la diferencia racial establecemos la diferencia racial sobre la base de cómo distribuimos las relaciones con el goce. La fantasía siempre representa el goce del otro racializado como ilegítimo, como una violación de la ley, de la moral, de las buenas costumbres. Por eso va a estar muy relacionado esta idea como muy cerrada de las buenas costumbres. Ahora sí que solo las buenas conciencias son profundamente racistas. Por eso no va a estar racismo, por eso los lugares más racistas van a estar relacionados con las iglesias, las religiones más conservadoras o la ideología más conservadora en ese sentido, ¿no? Más de derecha, digámoslo así, porque entonces es la única posibilidad de acceso a cierto goce o de reconocimiento de goce es a partir de que hay alguien más que se brinca, que se pasa la ley por el arco del triunfo, ¿no? El otro racializado se consagra como racial como resultado de la posición de obstáculo que esta figura tiene en la fantasía racista. Ahorita vamos a volver con el pacificador, ahorita ya vamos a entrar en materia, nada más que estoy planteando estas ideas que creo que nos permiten avanzar más en cómo consideramos la fantasía racista. Por ejemplo, McCowan recupera de lo que también se trabaja en este texto de las fantasías masculinas, recupera cómo McCowan habla específicamente del tema y de la situación en Estados Unidos, ¿no? McCowan, profesor de una universidad de Vermont, habla acerca de todo lo que el blanco norteamericano ve y proyecta sobre el afroamericano. Dice, en la versión estadounidense de la fantasía racista, y aquí es muy importante para el pacificador, porque el pacificador es completamente norteamericano. Y ahorita vamos a llegar a qué lo hace tan singular en la fantasía estadounidense. En la versión estadounidense de la fantasía racista, el otro racializado suele ser el hombre negro que goza de las mujeres blancas a expensa de los hombres blancos. La destreza sexual superior del hombre negro lo hace más capaz de complacer a las mujeres blancas. Y es un aspecto muy interesante esto, porque por un lado vilipendia al otro, lo ve menos, lo odia como una rata, incluso en las imágenes tomadas más del libro de Male Fantasies, que eran imágenes que eran en el primer póster, en la primera imagen en la que se ve como casi animalesco el afrodescendiente. Son pósters del fascismo, pero de soldados italianos, como veían a los norteamericanos, que la primera línea de ataque eran afroamericanos, ¿no? Entonces, pero los veían casi como gorilescos, y esta idea de se van a robar
a nuestras mujeres, nuestra Venus de Milo, se la van a llevar, ¿no? Eh, y por otro lado, el otro póster que está ahí es al contrario, es de ya alemanes, como ven que llegan los soldados, me parece que soldados franceses, ¿no? Y entonces ahí otra vez también los franceses como colonia e imperio en diferentes momentos, también poniendo como en la primera línea de ataque a los hombres negros, y la fantasía de los alemanes de que eso solo van a llegar a tomar a todas las mujeres, ¿no? Aquí es muy interesante cómo esta dupla de el hombre negro que complace a las mujeres blancas también es profundamente, otra vez, el origen del racismo es más el machismo, porque es profundamente frente a la angustia del goce sexual femenino, que parece que solo requiere este hombre súper potente, casi animalesco, para complacerla. Entonces es como una contención frente también al goce del cuerpo femenino. Em, y entonces es muy interesante porque, y aquí es el juego de las palabras, ¿no? Los denigran, los hacen negros, ¿no? Los denigran, pero elevándolos a un aspecto idealizado de potencia sexual. Son los superhombres, ¿no? En términos sexuales, ¿no? Como trabaja Stephen Frosch, en donde sexualidad masculina e identidad masculina parece que siempre van de la mano. En la fantasía machista, obviamente. Como ser sexual, dice McCowan, el hombre negro, el otro racializado, domina por completo al hombre blanco, por lo que es un obstáculo insuperable para el goce completo de las mujeres blancas por parte del hombre blanco. Y aquí es muy interesante, sobre todo porque en tiempos actuales, y lo dice McCowan en su texto, dice, alguien podría decir, yo no soy racista, es más, admiro a los negros, ¿no? Su fuerza, su potencia, Jordan, ¿no? LeBron, su destreza, como son los mejores cantantes hip hoperos, ¿no? Su goce sexual, ¿no? Su potencia sexual, su cuerpo atlético. Yo soy lo menos racista, al contrario, ¿no? Los admiro. Pero esa suposición idealizada del cuerpo, la potencia, es lo que lo hace un otro racializado, ¿no? O sea, es quisiera ser como ellos, pero sé que me distingo mucho de ellos, ¿no? Ellos por su genética, ellos por su potencia, ellos porque les vale la vida, ellos. Y siempre parece como si se estuviera enalteciendo, pero no, se está denigrando, se está viendo como ajenos completamente, este, y como, sobre todo, no gente como uno, que es gente civilizada. De ahí la crítica de algunos sectores de pueblos originarios que rechazan el término de nativo norteamericano, ¿no? Porque lo opuesto a lo nativo parece que es lo civilizado, ¿no? Seguimos con el texto de McCowan. Dice, la fantasía racista atribuye el goce absoluto al otro racializado para ponerle al sujeto un obstáculo que hace que su propia satisfacción plena parezca más bien obstaculizada que imposible. ¿Sí? No es imposible gozar de todo, es porque están estos, o sea, nuestro sistema funciona muy bien, pero como están estos otros racializados, ¿no? Como la idea que decía algunos políticos de derecha, un político del centro, me parece que es Cuadri, decía algo así como México sería de primer mundo, estaríamos muy bien, llegaríamos al goce idealizado, ¿no? Seríamos perfectos, una sociedad perfecta, si no tuviéramos a Oaxaca y a Michoacán y a Chiapas, ¿no? Si los quitáramos, entonces todo el aspecto racista, ¿no? O la idea que decía otro político, me parece que nuestro señor gobernador, cuando decía, antes de ser gobernador, obviamente, decía que México está dividido en el norte trabaja, el centro administra y el sur solo le dan dádiva, solo descansa, ¿no? Sí, en esta idea de el otro racializado goza completamente. Si nos quitáramos ese lastre, no, seríamos superpotencia, ¿no? Seríamos europeos. Entonces, en esta idea, ¿no? de sermos primer mundo, ¿no?
Este, y todo estaría perfecto, ¿no? Porque tenemos todo para hacerlo, excepto que están estos obstáculos para tener una sociedad perfecta. Entonces el otro racializado se vuelve el obstáculo para gozar completamente. Eh, termino con McCowan, el otro racializado no, la estructura misma de la subjetividad es la barrera que impide que el sujeto goce de la forma en que imagina que podría hacerlo. Y aquí me llama mucho la atención sobre todo porque es en esta figura del afroamericano, del negro, que es admirado, pero al mismo tiempo racializado, encontramos esta hermosa película, puntual película, que tal vez haga otro video, que es un video sobre Get Out, pero también Us, nosotros, de Jordan Peele, este, en donde nos presentan esta figura, ¿no? De que lo admiran, pero claro, ahí se vuelve una película de terror en donde la crítica es sobre los blancos liberales, o sea, ya ni siquiera los abiertamente racistas de ala derecha, no, sino los aparentemente no racistas de ala, bueno, en Estados Unidos no hay izquierda, pero de centro, ¿no? Que son los demócratas, los liberales, y lo que demuestra es de que no, pues, prácticamente nada más hay buenos racistas y malos racistas, ¿no? Sobre todo porque en la figura de la admiración y es, wow, es que ser negro es lo cool ahorita, ser afrodescendiente, yo también me hice una prueba de ADN, tengo algo de africano, todos tenemos algo de africano en nuestro de ADN, porque de ahí viene el ser humano, ¿no? El Homo sapiens, entonces todos vamos a tener algo. De hecho, la idea de pensar en mis porcentajes de razas es seguir reproduciendo la idea de que hay razas. Donde hay razas hay racismo. O sea, solo el racismo nos permite ver razas, ¿no? Seguimos con McCowan. El otro racializado siempre tiene una ventaja de goce derivado de su herencia racial fantaseada. Y por eso mucho del racismo, de la fantasía del racismo, parece que se sostiene en la biología. Y ahí es donde vemos esta expresión muy parecida al original, que es el machismo, que es la lógica patriarcal, que va a encontrar en la división sexual, en la división de los géneros, un origen completamente biológico. La biología nos muestra que hay machos y hembras. El problema es que traducen machos y hembras inmediatamente a hombre y mujer, pero bueno. Entonces el racismo como extensión de la violencia patriarcal, el dominio patriarcal, tiene esta misma connotación. Dice McCowan, es un don genético, como la capacidad atlética o la inteligencia. Pero lo que hace posible su victoria sobre el sujeto en la fantasía no es solo esta herencia, sino también la voluntad del otro de sortear las restricciones simbólicas que el sujeto racista sí observa. O sea, tienen carga genética, tienen eh, ventajas físicas, pero además son mañosos, además son ladinos, indio ladino, ¿no? Que simultáneamente, sobre todo en nuestro tipo de racismo mexicano, el indígena se vuelve, por un lado, el indio ladino y por otro lado, nuestra raza de bronce, ¿no? Que tiene un contacto con el cosmos, la naturaleza, la ayahuasca, los nahuales y la. Entonces está mistificado, idealizado, en un pasado etéreo, ¿no? Que convivía, que bestia, flor y hombre hablaban el mismo idioma, estas fantasías de goce. Y por otro lado, pero son mañosos, pero son flojos, pero mira, te quieren picar los ojos, indio ladino. este, Les das la mano y se toman el pie, ¿no? O sea, y es parte de la misma estructura, ¿no? Porque es el otro racializado, que es el que goza y obstáculo del goce del civilizado racista. La figura del otro racializado, dice McCowan, no obedece a las constricciones de la sociedad civilizada a las que somete el sujeto racista. El otro racializado utiliza la seducción y finalmente recurre a la violencia para gozar del objeto de una manera que el sujeto no puede. Por eso la idea en Estados Unidos sobre todo de la criminalización del hombre negro, ¿no?
quieren robar, quieren violar, solo quieren hacer daño. Eh, Dice McCowan, de acuerdo con la fantasía, él es salvaje y no está restringido por la civilización en la forma en que no lo es el hombre blanco. El hombre blanco es civilizado y respeta y son hombres y mujeres temerosos de Dios. Ellos no, ellos son violentos, salvajes, eh, y por otro lado, pasionales, místicos, holísticos, en contacto con la naturaleza. Es dos caras de la misma moneda. Y aquí ya vamos acercándonos cada vez más al Escuadrón Suicida y al Pacificador, pero aquí también hay que encontrar que hay un original Task Force del Escuadrón Suicida, ¿no? Hay una original Fuerza de Ataque Especial que es el Ku Klux Klan, ¿no? Ku Klux Klan que aparece en Estados Unidos y que bueno, aquí está esta película, la máxima película racista en Estados Unidos, que es El nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, de Griffith, del 1915, en donde glorifica la figura del racista y del Ku Klux Klan, y vemos ahí toda una forma de cómo se presenta al otro racializado, el hombre negro norteamericano. Dice McCowan, la criminalidad inherente al otro racializado apunta a una figura adicional en la fantasía. El tercero en la fantasía es la figura de autoridad que el otro racializado embauca para gozar del objeto. O sea, la ley no opera bien para contener el goce maldito del otro racializado. Ahí podemos entender todos a veces las revueltas que hay de tomen las armas y no esperen a la policía, tú mátalo, ¿no? Dentro de la fantasía, la irresponsabilidad de la autoridad legal frente a las estratagemas del otro racializado exige medidas extraordinarias. Y aquí ya la política se amplía porque la lógica de un imperio es una lógica racista. Y no solo puede ser a nivel doméstico, sino también a nivel internacional, cómo operan estas fuerzas de ataque especial. McCowan lo lleva al extremo de la caricatura. El torpe sheriff blanco no puede evitar que el hombre negro se fugue subrepticiamente con mujeres blancas. Ahí está, esas son imágenes de la película El nacimiento de una nación, y esa imagen se me hizo muy interesante, porque hay varias en ese sentido en donde el encuadre es cómo el hombre negro, el afroamericano, ve con miradas lascivas, con miradas que desnudan, ¿no? Con miradas de violación a las buenas mujeres blancas sureñas. La fuerza, dice McCowan, la fuerza extralegal del Ku Klux Klan se ve a sí mismo como un recurso necesario para disciplinar el goce negro que la estructura legal blanca no puede lograr disciplinar. De hecho, es muy interesante porque tiene que castigar incluso esas miradas, que en la ley pues no es delito, pero ahora sí se vuelve delito, sobre todo si es una mirada lasciva de un racializado. Que esa es la crítica que muchos hacen con respecto al acoso, en donde efectivamente, claro que hay acoso, claro que hay violencia hacia las mujeres, claro que hay todo este tipo de lógicas con respecto al género. Pero el problema es cuando especialmente lo que se reproduce o las denuncias que se hacen más, que sí se atienden inmediatamente, es un otro racializado, un mexicano, un latino, un afroamericano, que parece que vio lascivamente a una blanca, a una caucásica de clase alta o media, y que bueno, ahí sí todo el peso de la ley va para castigarlo, ¿no? Seguimos con McCowan. La autoridad tradicional efectivamente contiene el goce de los blancos porque opera dentro de los límites socialmente definidos, y ahí siempre es nosotros si somos buenas personas porque así seguimos las leyes. Pero la extrema sexualidad y criminalidad de la raza negra la coloca fuera del alcance del funcionamiento normal de esta autoridad. Que otra vez es como si entonces lo, lo contenido de lo sexual, de los deseos, entonces son puestos solamente, proyectados solamente en el otro racializado. Y ahora sí, aquí aparece lo extraño, lo alien de nuestro propio goce, que tiene que ser proyectado en el otro racializado. Y ahí tomamos estas escenas de la película, de la serie del Pacificador, en donde el pacificador
tiene que hacer, lo reclutan de nuevo para ahora detener una invasión alien que aparece que aparece en esta realidad en la que se encuentra la película, ¿no? Y eso nos permite reflexionar sobre qué simbolizan el alien, el extraterrestre, un usurpador de cuerpos, que ahora son unas mariposas que se meten a los cuerpos, que tratan de gozar entonces, porque ahí nos vamos a presentar, vamos a ver esta fantasía racista en una completa presentación, la clásica historia de la invasión alien, pero afortunadamente el guión de James Gunn hace que incluso se cuestione qué relación se tiene con este alien invasor. De hecho, lo que va a plantear de forma magistral James Gunn es de que ese otro racializado alien invasor de alguna manera espejea al propio racista. McGowan dice, tanto el deseo como el goce son transitivos, pero de maneras diferentes. Aprendemos a desear a través de nuestra interpretación del deseo del gran otro o la autoridad simbólica. Descubrimos nuestro modo de goce a través de una identificación no con la autoridad social, sino con la figura de la proscripción social, el goce del pequeño otro, ¿sí? Del exilio social más que de la autoridad social, de un otro con O minúscula más que de un gran otro. Podemos decir de un pequeño otro más que de un gran otro. Esta relación contrastante con la otredad, con lo alien, informa cómo el deseo y el goce tocan el racismo. Aquí habrá que plantearlo de forma diferente, ¿no? El deseo, incluso el deseo como algo constante de nuestras fantasías también, para que por un lado hay un objeto causa de deseo que nos hace constantemente desear, pero que es un vacío completo y que asumimos de alguna manera, y los objetos de deseo, que son como esto como que aspiramos de alguna manera, pero que donde lo tenemos lo perdemos y nos hace seguir deseando. Por otro lado está el objeto de goce, en donde se apropia completamente y que está más cercano a la pulsión de muerte. Por eso podríamos decir que la mejor presentación en películas con respecto al goce será la invasión de cuerpo, ¿no? Un cuerpo es invadido y entonces el que alguien tome completamente un cuerpo, podemos decir que entonces empieza a gozar de ese cuerpo, ¿no? Por eso Lacan utiliza la figura jurídica de, de, del arrendatario, ¿no? Que goza de una propiedad. No necesariamente usa la propiedad en términos de que viva ahí, sino que cobra renta, ¿no? O sea, entonces en ese momento la captura completamente, ¿no? Y tiene un cierto tipo de beneficio de explotación más que de uso, ¿no? Eh, Siguiendo con esto, la fantasía racista reúne cómo deseamos y cómo gozamos en un cálculo específico. Es un intento de utilizar el goce del otro racializado, abyecto, cómo soluciona el problema del deseo del gran otro. ¿Sí? Se cruza tanto el portarse bien y lograr lo que parece que quiero de mi vida, y por otro lado, también reconocer esta parte compleja, pulsional del goce, pero no puesto en mí, sino puesto en el otro abyecto. Pongo el término abyecto, el otro racializado, porque creo que tiene que haber también una discusión en esto que McGowan no lo toca, pero sí lo abyecto lo tomo como el objeto abyecto que menciona Kristeva, en donde el objeto abyecto es la mujer, la madre y la mujer. Este, por eso me llamó mucho la atención cómo el primer encuentro que tiene el pacificador con los aliens es con una mujer con la que tiene relaciones sexuales. Ella parece que lo seduce porque vemos que nada más se voltean a ver en un bar y de repente ya están teniendo sexo. Y después ella, como un robot moviéndose, de repente ya lo empieza a atacar y aparece esta figura así, muy de la mujer abyecta que trabaja Kristeva y trabaja Rose y varias psicoanalistas que trabajan con el tema
con el feminismo, pero sobre todo en el cine, en cómo aparece la bruja, ¿no? Y, casi casi la reina alien, ¿no? Y que de hecho vamos a encontrarnos también estas mariposas que son los aliens, esta figura también del otro racializado, pero femenino de alguna manera, ¿no? O sea, se transforma en esta devora hombres, en un goce irrefrenable, que quiere más y quiere poseer y quiere castrar, ¿no? Como las fantasías de los soldados alemanes, las mujeres castrantes, y que justamente por eso es una figura de lo abyecto, ¿no? No de lo prescripto, sino de lo proscripto, ¿no? La fantasía racista, dice McCowan, interviene para brindar una solución a la pregunta de qué desea la autoridad social, qué debo hacer, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Aunque esta solución solo puede existir como una fantasía y nunca puede realizarse. En la fantasía racista, el goce del otro racial es la realización del deseo del gran otro. Es como si ellos lo logran, ¿no? Este goce fantaseado existe más allá de la autoridad social, ¿no? Fíjate, puede salirse de las normas, se puede vivir fuera de la sociedad, ¿no? En la figura del otro que existe más allá de toda coacción social. Y por eso también hay una especie de envidia con respecto al otro racializado, en lo que proyectamos en el otro racializado, ¿no? Una suerte de envidia, como si, mira qué a gusto nada más. Uno trabaja, administra y ellos nada más con la mano. A ver, dámelo, ¿no? Míralo, qué a gusto, ¿no? El otro, dice McCowan, no reconocido, es el lugar del goce en la fantasía. Cuando uno se involucra en la fantasía racista, no goza a través del gran otro como autoridad social, sino a través del otro racializado. Nos interesa saber y qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, ¿no? Este otro racializado no tiene la sanción de la autoridad social. Por eso es de que una figura del goce es como cuando pensamos en eso morboso. Y luego, ¿y qué hizo? ¿Y cómo? ¡Ay, maldito! Oh, bestia. Y luego, es como algo queda atrapado en ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y ahora sí llegamos, creo, a la parte más interesante del pacificador, porque en un primer momento solo podemos ver estas figuras un tanto más de sí cierto, cómo lo trató mal su padre, mira, él trata de ser bueno, pero no sabe cómo lidiar con los demás, pero me parece que lo mejor está a nivel de lo exageradamente cómic, de la fantasía, de estos aliens y esa relación con la invasión alien. Por ejemplo, y aquí disculpen el gran spoiler, en el gran momento final, cuando ya tratan de destruir a la raza alien invasora, la van a destruir porque parece que estos aliens no pueden vivir de la comida. Solo pueden, o sea, gozan del planeta, pero no pueden comer los alimentos del planeta. Entonces tienen que utilizar este otro alien que traen y que beben de fluidos que salen de él. Por eso dicen que es una vaca, ¿no? O sea, la ordeñan. Que es otra figura también muy interesante de la fantasía racializada. Otra vez una figura del goce, ¿no? De lo vampírico, ¿no? Tengo un objeto y de ahí estoy sacándole toda nutriéndome de explotar a este otro objeto, ¿no? Em, pero en esa relación, de repente el jefe o la jefa de los aliens, que se le metió a esta policía, que habla a través de ella, que es una policía, también, es muy interesante cómo James Gunn pone de protagonista a John Cena en el papel del pacificador y que Christopher Smith parece que es el Capitán Estados Unidos, el Capitán América, ¿no? O sea, que es profundamente racializado, ¿no? O sea, por eso me parece también muy interesante cómo Go, el monitor geek, en otro video habla cómo efectivamente el Capitán América, el Capitán Estados Unidos, es una figura nazi completamente, ¿no? De hecho, parece que es un doble, un espejeo del nazi, ¿no? Por eso parece que la idea de crear un super soldado es profundamente nazi, ¿no? Y por eso los Estados Unidos parece que nada más recuperan esa figura nazi, ¿no? Entonces, ¿qué tan nazis los Estados Unidos? ¿Qué tan americanizados estaban los nazis, ¿no? Entonces hay un espejeo ahí muy interesante, ¿no? Y cómo los que triunfaron fueron los Estados Unidos, es decir, lograron crear el super soldado, ¿no?
Este, pero entonces Chris Smith, el pacificador, se nos presenta como esta figura un poco más grotesca de lo que sería el Capitán América, el Capitán Estados Unidos. Este, y todos los que están alrededor, ahorita quiero irme con, me parece lo mejor que tiene la serie del pacificador, que es su coprotagonista. Pero por ejemplo aquí una figura que está ahí que trata de detener también a la figura de la ley, ¿no? Es una mujer también racializada de alguna manera porque pertenece a una etnia, ¿no? Se nota que es una asiática americana. Y después habla desde la figura de los aliens. Y hay un momento donde, en el gran momento climático, en donde se van a confrontar, en donde trata de hacer un pacto con el pacificador y le dice, nuestra especie vino de un planeta que se había vuelto inhabitable, pero nos dimos cuenta de que la gente de la Tierra estaba en la misma trayectoria. Ignoran la ciencia a favor de líderes populistas que dicen que lo que pasa al planeta no se relaciona con sus propias acciones, valorando más la ganancia por encima de la supervivencia. Una bonita crítica no solo a los tiempos de Trump, sino de la lógica capitalista, ¿no? La ecología, el problema ecológico que tenemos es precisamente por un problema con el capitalismo tardío. Sigue, dice, tratando los inconvenientes menores como ataques a su libertad. Así que hicimos la promesa de tomar las decisiones que ustedes eran incapaces de hacer para salvar a tu gente, sin importar cuántas vidas nos costara. Morn, otro alien, desaprobó nuestros métodos. Un alien bueno, un alien que les ayuda al grupo del pacificador. eh, no creía que tuviéramos derecho de imponer nuestra voluntad. Pero tú eres uno de nosotros, Christopher Smith. Cumple con tu llamado, sé el pacificador, únete a nosotros para salvar tu planeta. Y ahí en el momento climático aparece el héroe, ¿no? O sea, confronta su fantasía racista, aparece el héroe y lo que decide es destruir el objeto de goce, ¿no? Entonces es activar torpedo humano, su compañera Avedallo se lanza y destruye a la vaca, destruyendo de alguna manera así a la raza alien. Pero lo interesante, ahorita voy a precisar porque me parece un momento importante, pero lo verdaderamente interesante de esta figura es de que cuando esta reina alien le está mencionando sus planes y sus buenas intenciones, Christopher Smith el pacificador, está recordando él de niño cómo por incitación de su padre peleó con su hermano, pero accidentalmente entonces lo mata y hace esta promesa a Dios, Dios, por favor, quiero la paz, lo que sea que tenga que hacer. Y en ese lo que sea que tenga que hacer es seguir matando personas, incluso terminar matando al héroe Rick Flag, ¿no? En donde le dice Rick Flag, sus últimas palabras son pacificador, qué chiste, es un gran chiste, ¿no? Pues claro, es buscar la paz destruyendo. Entonces no busca, o la paz, entonces tal vez es una de las figuras de goce también. Eh, pero es muy interesante cómo aparece este espejeo, ¿no? Si ustedes son los malos, entonces también están presentando una fantasía racista, ¿no? La de este asunto de, y vamos a hacer lo que ustedes no están dispuestos, esto extra legal, ¿no? Sin importar cuántas vidas nos costarán. Porque entonces ahí también lo que tenemos que decir es, no, 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 hay algo de el costo de esas vidas que no es un aspecto como, ni modo, tenemos que matarlos. No, hay algo de goce que se manifiesta en matarlos, ¿sí? En tomar esas vidas. Ahora, esta presentación de los aliens que están invadiendo los cuerpos y que de alguna manera van a tomar el planeta o el país, refleja mucho es la clásica fantasía de dominación en la que el héroe tiene que oponerse y luchar contra el villano que quiere conquistar el mundo, que también la figura de villano es una figura del racismo. Pero lo interesante es que la serie nos refleja también de la película que el propio héroe y los propios ideales patrioteros del héroe también reproducen esa misma lógica racista. Y esto lo vemos en la figura de la película previa que es El Escuadrón Suicida 2, también escrita y dirigida por James Gunn, de Suicide Squad del 2021, en donde también un video de Go, el Monitor Geek,
nos presenta este análisis que él hace con respecto a cómo entender el mensaje que está en estos cómics y en esta película del Escuadrón Suicida, en donde nos revela cómo es toda una lógica y toda una ideología estadounidense, en donde podemos hablar de un imperio pacificador y su Escuadrón Suicida como síntoma. Cito al Monitor Geek que dice, desde los primeros cómics queda muy claro que las historias del Escuadrón Suicida tienen un tinte sumamente político. El personaje de Amanda Waller está basado en un tipo de política que sí ha existido en Estados Unidos, por lo que el que exista una organización secreta que se encargue de infiltrarse en países ajenos no suena tan irreal. Y habla de la doctrina Truman. Y nos cita esto que está en Wikipedia también, la doctrina Truman, el mensaje que da el presidente Truman de Estados Unidos, en donde plantea esta idea de debemos ayudar a los pueblos a forjar su propio destino. Cada nación debe escoger entre dos modos de vida opuestos. Me parece muy interesante la doctrina Truman, este mensaje, porque nos invita a reflexionar en esos dos modelos que ve el presidente Truman. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por sus instituciones libres, por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales y por la ausencia de cualquier opresión política. O sea, la democracia, las libertades. El otro reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza a la mayoría. Se apoya en el terror y en la opresión. Tiene una prensa y una radio controladas, unas elecciones truncadas y la supresión de las libertades personales. Sin embargo, y ahí el Monitor Geek dice, pues sí, suena muy bonito, pero no lo logran, y bla, bla. Y al contrario, aparece en la Operación Cóndor, en donde cómo desestabilizan en países latinoamericanos. Y de hecho, la película de Escuadrón Suicida es esa misma reproducción, ¿no? Hay un cambio de gobierno en un país latinoamericano y entonces mandan una fuerza especial para cambiar y quitar ese gobierno que ya no es afín a Estados Unidos. Sin embargo, me parece un chiste cruel esa oposición de los dos lugares, porque justamente parece que para lograr lo que sería lo primero, la voluntad de la mayoría se caracteriza por instituciones libres y bla, bla, lo que se hace es hacer lo segundo, intervenir en un país para poner a una élite que se impone sobre una mayoría, que se apoya en el terror, o sea, la creación de dictaduras, como justamente en Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, ¿no? En donde lo sabemos por intervencionismo norteamericano, incluso pues, lo sabemos también en México, no solo, digo, ya de una forma más sofisticada ya con cierto tipo de presidentes, sino pues tal vez la decena trágica con Madero y muchas cosas más, ¿no? Entonces, lo interesante es de que también es una lógica de una política que obviamente es por ganancias económicas y todo eso, pero también se sostiene o para que opere o para que vayan muchos a la guerra y siga operando y sigamos estando colonizados por esa ideología, tiene que funcionar desde un cierto tipo de fantasía y goce racista. Tiene que aparecer también esta figura de tenemos que intervenir de una forma extra legal, ¿no? Para contener el goce del otro racializado, como lo muestran las fantasías de los soldados pre-nazis, ¿no? De que hemos estado comentando, del libro Fantasías Masculinas, en donde la progresión es la mujer, el goce extremo, sexual, gozoso, excesivo de la mujer, pero después el comunismo, la idea del todo, la idea de esto que abarca todo, y luego el judío, el gitano, el ya lo abiertamente racializado, pero donde la relación, la mujer, fantasía y proyección del otro, ¿no? La mujer que no existe, que plantea acá, no las mujeres, sino la mujer como síntoma del hombre, el hombre del machismo, el comunismo y luego ya, el judío, el negro, el la. Entonces, en ese sentido,
Por eso la película de James Gunn es muy interesante porque vemos una crítica a esa política de intervencionismo estadounidense. Y que ahí también vemos una reproducción también de en donde el monstruo que aparece ahí, Starro, el conquistador, el dictador, digámoslo, también es una reproducción de esta fantasía de él es solo un ente gigante, ¿no? Que lanza pequeñas esporas que se reproducen de él y es el control de mentes, ¿no? Todo se vuelve en él. Por eso la fantasía del otro racializado es el comunismo. El comunismo y otra vez también lo femenino en el sentido de la seducción, te controla la mente, ¿no? Te hace solamente ser parte de él. El objeto objeto que dirá Cristeva, el objeto objeto de la madre que devora, ¿no? Obviamente proyección masculina. Pero lo que me parece más interesante del guión de Gunn en El Escuadrón Suicida 2 es la solución, porque la solución viene, obviamente la crítica a la oposición de estos dos personajes tres personajes, ¿no? Que aparecen, Rick Flag, el pacificador, y Amanda Waller, pero además la gran solución con la chica de Redcatcher, que su poder es el de control de las ratas. En ese sentido, el verdadero terror y la violación de la libertad y de la democracia viene de los propios agentes del gobierno de Estados Unidos. Amanda Waller ahora es más letal y trágica al ser una despiadada tía Tom, es decir, una esclava de casa, la, este, pero de la Casa Blanca. Porque es muy interesante cómo Amanda Waller sí es despiadada y todo, y la podríamos pensar como la antagonista, pero por otro lado, ella está defendiendo los intereses de sus amos. A mí lo que me llama la atención es de que nunca vemos a los amos necesariamente. Bueno, el presidente, no sé, los que venden armas, los dueños del petróleo, los dueños de los medios. O sea, ¿dónde están los amos de Amanda Waller? Porque de repente parecía como si Amanda Waller se manda sola. Y no, la verdad la vemos todo el tiempo también como angustiada y como una que vela por los intereses de América, Estados Unidos. Digo, Estados Unidos les gusta decir que América son ellos y es todo el continente, pero pero Estados Unidos, como si velara por Estados Unidos, pero pues, ¿y quién? ¿Quiénes son ellos, no? Si no es la élite que controla a la mayoría, ¿no? Entonces, por eso en el otro racializado ve esa, aparente, ve ese espejeo, ¿no? De eso que está realizando. Pero entonces Amanda Waller se nos presenta como una tía Tom, no una tía Sam, sino una tía Tom, esclava de Casa Blanca, y el fanático patriotero pacificador aparece con frases como atesoro la paz con todo el corazón, no me interesa cuántos hombres, mujeres y niños mate para lograrla. Que es muy interesante, la idea de la paz es profundamente racista también, sobre todo y peligrosa, porque parece que la única paz es la paz de los sepulcros, ¿no? O la paz porfiriana, ¿no? O la paz de mátalos en caliente, o la paz toda la gente aquí es buena, ¿no? Porque los que no son buenos no son gente, son ratas, ¿no? Y en donde la paz, con esta idea de limpiar todo y todo armonioso, agarrados de las manos, cantando Imagine, es la negación del antagonismo, la negación del sujeto de deseo, la negación o sea, es como la abyección, hacer un sujeto abyecto, y la negación de la contradicción y sobre todo del antagonismo, como trabajan mejor los comunistas, los marxistas, los hegelianos, incluso los antropólogos, ¿no? En donde está esta tensión inherente al malestar en la cultura, ¿no? Este, eh, Además, entonces, encontramos a Bloodsport, el héroe renuente, interpretado por Idris Elba, que le dice, creo que la libertad es solo tu excusa para hacer lo que se te pegue en gana. Esta idea de lo que se te pegue en gana es para acceder a un cierto goce, ¿sí? Que al mismo tiempo te causa horror. El verdadero mensaje subversivo está en el final de la película, cuando las verdaderas heroínas son las ratas callejeras. ¿El pueblo será acaso una bonita representación de lo que es el pueblo? Las ratas callejeras. Que no todos son pueblo, no todos somos pueblo. El pueblo implica los marginados.
racializados o marginados, la masa de los excluidos por el sistema. Cleo, la Ratcatcher, le pregunta a su padre, el original Ratcatcher, ¿por qué ratas, papá? Y lo recuerda en ese momento donde ella lucha contra el monstruo. ¿Por qué ratas, papá? Y su padre le responde, las ratas callejeras son las más humildes y despreciadas de todas las criaturas, mi amor. De hecho, aquí podemos ver esa conexión con lo que decíamos de Inglourious Basterds. Está la rata callejera, la rata de ciudad, es la street rat, se vuelve entonces la figura del otro racializado que vive en la ciudad también, el inmigrante, el indígena, el de las clases marginadas, ¿no? La mujer indígena, la mujer en toda su expresión, puesto que tiene que estar en casa, ¿no? Entonces donde sale a la calle se vuelve una callejera, y es culpable de los males de la sociedad, entonces y así, así. Este, eh, pero es muy interesante cuando ella plantea, son las criaturas más humildes y más despreciadas de todas las criaturas, mi amor. Pero si tienen un propósito, si importan, todos nosotros también. Y es aquí donde me parece que habría que resaltar el por qué estos eslogans, ¿no? De Black Lives Matter, ¿no? No porque, no, todas las vidas cuentan. No, no, no. Es que si, si ya de entrado cuentan y son protegidas y tienen derechos, las más marginadas, pues ya, o sea, pues ya todas cuentan, ¿no? Pero como alguien pone el ejemplo, ¿no? De salven a las ballenas. No, 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 salven a todos los animales. No, pues salven a las ballenas porque, pues claro que a todos los animales, pero empecemos por las ballenas porque son las que están en peligro de extinción, ¿no? Son o las que estamos atacando más, ¿no? Pero es esta lógica de, porque si ellas, las más despreciadas, ya tienen un lugar, todos tienen un lugar, ¿no? Si tienen un propósito, todos lo tienen. Si importan, todos importan, ¿no? Entonces, Black Lives Matter, también decir los pobres primero, por el bien de todos, los pobres, primero los pobres. Y me gusta esta lógica que utiliza López Obradorismo, el de primero por el bien de todos, ¿no? No es nada más los pobres, no, por el bien de todos, primero los pobres. Y no esta lógica capitalista de, no, primero los empresarios y ya, si a ellos les va muy bien, nos va a gotear a todos, ¿no? Pero es no, por el bien de todos, primero los abyectos, ¿no? Primero los pobres. Las pobres, tendríamos que decir, en otra versión que es la revolución será feminista o no será. O sea, en el sentido de que si se garantiza o si abogamos o si trabajamos o si vemos la violencia que hay, si atacamos la violencia sistemática que hay hacia las mujeres, entonces ahí podemos atacar la violencia en su conjunto, ¿no? Por eso el final me parece muy interesante, porque hay que matar la vaca, ¿no? Y no me refiero solamente a ese bonito cuento del libro de autoayuda, de había una familia que entonces dependían de una vaca y donde la mataron, entonces ya todos se pusieron a trabajar, hicieron cosas, porque ahí siempre termina como en un éxito empresarial, ¿no? ¿Cuál es tu vaca? ¿Cuál es? Ah, tu vaca es tu salario, ¿no? Mira, sal, sé un empresario, ¿no? Entonces, no, no me refiero a eso, sino incluso a la figura de un cierto objeto de goce, ¿no? Gozas de esa vaca. Y cuando el peacemaker, el pacificador, destruye la vaca, se da este diálogo con su, este, con su compañera Adebayo, que se revela al final de la historia como la verdadera heroína, ¿no? Se revela como justamente haciendo lo que algo mucho más heroico que el propio pacificador con todos sus músculos y todos sus balazos, ¿no? Por ejemplo, pasa esto. Se pregunta al pacificador, acabo de destruir al mundo, ¿no? Con esta destruir la vaca. Y dice Adebayo, tal vez o quizás solo nos diste la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones en lugar de nuestros señores de los insectos. ¿Por qué decidiste en ayudarlos? ¿Por tu patriotera y protofascista idea de libertad? Y él contesta,
porque te lastimaría a ti y al resto si lo hacía. Que ahí uno puede decir, ay, claro, por sus amigos, por el poder del amor. Sí, el poder del amor, el amor que ama el nombre, ¿no? O sea, que siempre es en singular. Que solo el amor puede no ver las razas, ¿no? En el sentido de, de es que eres tú, ¿no? Y eres tú también, y eres tú también, y para cuidarlos también, entonces veo más allá de verte como un otro racializado o incluso un otro idealizado, ¿no? Sí, porque tú has sufrido mucho, yo te voy a cuidar, porque a ti te falta. No, 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 o sea, es porque somos compas, porque somos amigos, porque somos iguales. Es muy interesante esa figura del compa, ¿no? Porque estamos igual de fregados todos, ¿no? Este, entonces sí aparece, no, porque te lastimaría a ti y al resto si lo hacía, a su resto de compas que no tenía, ¿no? No tenía compas, ¿no? No tenía camaradas, ¿no? Este, ahora sí que la raza, pero como lo decimos aquí en Monterrey, ¿no? Esta es mi raza, pero no la raza en términos la raza como los proletarios y como somos bien raza, y no como la división de razas, clases, y élites. Y Adebayo, pues ya le menciona, ¿no? Leota Adebayo, este personaje que vemos que es la hija de Amanda Waller y que es como una especie de infiltrada dentro de este grupo al que pertenece el pacificador para ser los ojos y orejas de Amanda Waller, pero que después empieza a presentar como una voz ética de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí resaltamos el hecho de que sea una mujer, que sea de color, que sea una mujer afroamericana y que sea una mujer afroamericana, además de sexualidad disidente, ¿no? Porque vemos que tiene una pareja mujer, latina, ¿no? Y es muy interesante cómo se cumplen estas tres grandes, y además tendríamos que también pensar con un cuerpo que no es el del ideal imperialista, ¿no? O sea, es una mujer con sobrepeso, pero que no está, digamos, como que problematizada con el cuerpo que porta, porque la vemos también haciendo todas las broncas y cosas del héroe de acción, sin poderes, ¿no? Obviamente, agarra pistolas y golpea y brinca, y es ella la que destruye finalmente a la vaca. Ella es ese torpedo humano, ¿no? Em, y, y ella se queda impactada por la respuesta, como si, mira, este racista pudo hacer este cambio, esta transformación. Ahora es un héroe, ¿no? Porque hizo algo ético, ¿no? Más allá de algo de lo que su fantasía le dictaba. Eh, este, Le lamento haberte traicionado y bueno, y ella se va y él le dice, ¿a dónde vas? A hacer lo correcto. Que lo correcto que hace Adebayo es el verdadero momento heroico de la serie, ¿no? McCowan nos va a decir, solo en la fantasía racista los otros racializados tienen el monopolio de la no pertenencia. Ellos son los abyectos. Nosotros somos gente como uno y gente bien, gente de la sociedad y los normales, solo ellos son los anormales. Sin embargo, ese es un problema también. El de no asumir la anormalidad de alguna manera, ¿no? La no pertenencia. De hecho, en el podcast de Tom McCowan mencionan en algún momento con respecto al racismo, también la idea de que hay una, hay una figura de que no es tanto que yo quiera pertenecer, en el sentido de que, ay, estoy en la fiesta con mis amigos que me quieren mucho. No, más bien intento rechazar lo abyecto en mí, ¿sí? No quiero que no me inviten, no quiero que me dejen fuera, no quiero estar afuera pensando en que por qué no me aceptan. Por eso prefiero que no sea un abyecto, que sí me inviten a la fiesta, aunque la fiesta no me guste. Y aunque los que están en la fiesta tampoco me caen bien. O aunque se pague un precio muy alto por estar ahí. Entonces no es de que, es que a todos nos gusta estar en el grupo y qué bonito y fusionarnos en el grupo. No, es la idea es que ya borré lo abyecto en mí. Mira, ya, o sea, al pertenecer, borré
la contradicción en mí, lo extraño en mí, lo raro en mí, que es justamente también lo que el inconsciente está ahí planteando. Por eso la masa efectivamente niega de alguna manera el deseo, el sujeto del deseo, al volverlo un sujeto de la masa. Incluso aquellos a quienes la autoridad social designa como pertenecientes pueden rechazar este camino y aceptar su no pertenencia. Ese es tal vez un camino para cuestionar el racismo. Primero, aceptar que el racismo opera y opera en mis fantasías, eh, pero después también reconocer pero de lo que no pertenezco, de lo abyecto también en mí. Esta es la elección de la falta y la aceptación del goce a través de la falta, más que a través de la superación, ¿no? Voy a rechazar eso abyecto en mí y voy a ser una mejor persona y lograr la adaptación perfecta. ¿Qué es lo que promete el reconocimiento, aparentemente? El no pertenecer lleva consigo un goce castrado al que cualquiera puede acceder, ya que todo el mundo es un sujeto castrado. Entonces sí, acceder a un cierto goce, pero un goce no fálico, un goce de la castración. ¿Sí? Esa cierta libertad, ese cierto, pues sí, estas tonterías me encantan, este cierto placer que se puede vivir, sin, en el sentido de, y que a veces se puede ver con envidia, mira a ellos, les vale. No, no es tanto que les valga, pero yo ya sé que no pertenezco. Entonces, ¿con quién más tengo que quedar bien? ¿No? Entonces hay una cierta liberación superyoica, ¿no? Por eso lo que menciona Freud, ¿no? El objetivo del psicoanálisis es independizarse del superyo, ¿no? Y aceptar lo abyecto, aceptar el ello cada vez más en operación en el yo. El abrazo del goce castrado es la base de una existencia no racista porque no depende de la postulación de un otro que evita la castración. ¿Sí? Es decir, Christopher Smith empieza a aceptar que él es tan weirdo, tan raro, tan extraño, ¿no? Tan romántico, como todos sus compañeros, empezando por Adebayo. Por eso Adebayo hace algo heroico al más puro estilo de Snowden, porque hace lo correcto, pero lo éticamente correcto. Después de esto, ella da una rueda de prensa, rompe el pacto institucional, cuando da una rueda de prensa y dice, tanto el pacificador como vigilante trabajan en una operación encubierta para el gobierno de los Estados Unidos llamado Proyecto Mariposa. Todo esto es parte de Task Force X, el Escuadrón Suicida, un programa de operaciones encubiertas donde los criminales convictos realizan misiones peligrosas para los Estados Unidos a cambio de la reducción de sus sentencias, que nunca llega porque los matan. Ha estado funcionando durante años fuera de la prisión Bear Reef bajo el mando de una mujer llamada Amanda Waller, que resulta ser mi madre. Ahora exijo una investigación inmediata sobre estos inhumanos abusos de poder. O sea, es como si abriera los expedientes de Guantánamo, es como justamente como lo que hizo Snowden, ¿no? Vean ese tipo de intervenciones estadounidenses y que bueno, es un traidor, se vuelve un traidor a la patria, incluso en tiempos del izquierdista, ¿no? Obama, ¿no? Pero también estaba Biden, ¿no? Y toda esa parafernalia y fantasía racista. Pero muy interesante porque este es el verdadero momento heroico. Este sí es dispararle a la vaca, ¿no? O sea, este sí es atravesar completamente, el decir, oigan, pero o sea, sépanlo, ¿no? Estados Unidos, en la ley de la libertad, utiliza fuerzas paramilitares extrajudiciales, abusando de personas racializadas, los convictos, como carne de cañón, ¿no? En abuso de poder, extensiones inhumanas, crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y después de este gran acto heroico, ella va a su casa y se encuentra con su esposa, se dan un beso, y me parece muy bonito que sea el único beso que vemos en la serie. En un momento romántico, con un beso apasionado, la cámara girando alrededor de ellas, una música de fondo, nos vemos como un verdadero momento de felicidad. Pero a partir de haber atravesado la fantasía, haber cuestionado al objeto, incluso haber traicionado a su madre de alguna manera, o de alguna manera arrancarla también de ese lugar de tío Tom, ¿no?
McCowan termina diciendo, la fantasía transforma el goce real asociado con la no pertenencia, el goce que surge al abrazar el hecho de la castración, y por lo tanto romper con el control del gran otro en una imagen de no castración que pierde por completo este goce. Al apuntar por un goce pleno, como una identidad perfecta, como un modelo idealizado, la fantasía racista pierde la posibilidad que reside en la no pertenencia. O sea, el problema entonces no es como que acepta al otro racializado, mira, no es tan malo, no, sino es aceptemos que tu imagen de pueblo elegido, de raza perfecta, de verdaderos hombres y mujeres, de ideales de belleza, ¿verdad? Genera un malestar porque se vuelve opresor y te aleja de un goce que solamente vas a querer hacerlo explotar en los linchamientos, ¿no? Y en el odio hacia los demás. O sea, pensarte tan buena persona solo genera un odio y un desprecio hacia el otro racializado. Y te impide acceder a un goce no fálico, a un goce de la castración. A pesar del daño que ha hecho, la fantasía racista en realidad busca por un goce correcto. Es tratar de localizar el goce prohibido, el goce castrado, como darle una expresión, buscando una expresión a ese malestar que genera esa idea de normalización. Su error, dice McCowan, fundamental es mirar en la dirección equivocada. Lo mira en el otro racializado y no en el sujeto del racismo. Entonces esta serie me parece que nos permite hacer este tipo de reflexiones y por eso termina con ese bello beso de Adebayo, de Leota, pero al mismo tiempo con un Christopher Smith que aunque ya es un poco más héroe, ya pudo, mató a su propio padre, al padre racista, pero nos muestra que las figuras idealizadas de Estados Unidos blanco están ahí. Está el camper ahí con la bandera, está Aguilita, su mascota, está la mosca, digo, la mariposa ahí, alien, y está el fantasma, la presencia de su padre racista riéndose, ¿no? Como un aquí vivo todavía, ¿sí? Entonces, así que, que falta todavía matar al muerto del racismo. Incluso puede ser todavía más fuerte como una aparición que como una presencia corpórea, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco que me hayan acompañado en este video y pues los invito a un video más de psicoanálisis, cine y subjetividad.